Son las 6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes. El programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Buenos días a todas nuestras audiencias. Buenos días, pues, al equipo del Sol de la Mañana. Nosotros vamos a identificar de inmediato los temas que vamos a tratar en el día de hoy. Y los temas, bueno, yo tengo dos temas aquí señalados para tratar en el día de hoy. Los insultos de un energúmeno francés al español. Y el informe de auditoría de la Cámara de Cuentas sobre los pagos que se hicieron en el Gabinete de Política Social del gobierno, que por fin se liberaron, los pagos que se hicieron a los artistas en el 2020, por fin se liberó el informe de auditoría, aunque estaba listo desde el 2023, se ha liberado ese informe. Y ese informe dice que esos pagos que se hicieron en diciembre de 2020 o en 2020 no dejaron una sola norma sin violar. Óigase bien, no dejaron una sola norma sin violar. Pero quiero, pues, saludar a nuestra alcaldesa, Carolina Mejía, que fue a participar en un seminario ella fue a participar en un seminario en Panamá. Y entonces, además de participar en el seminario, ha tenido intercambios muy interesantes, tanto con su homólogo, el alcalde de Panamá, como con el presidente de Panamá. Vamos a ver si tengo aquí, bueno, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, sostuvo este jueves una reunión con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, en el marco de su visita a la ciudad de Panamá. La visita de cortesía se produjo en el Palacio de las Garzas, donde el mandatario recibió a la alcaldesa en audiencia privada. La alcaldesa del Distrito Nacional también aprovechó su visita a la ciudad de Panamá para sostener una reunión ayer miércoles con su homólogo Mayer Misachi, con quien compartió temas de interés para ambas ciudades. Qué grato aprovechar mi primera visita a este hermoso país y poder compartir con mi homólogo de Panamá, dijo Carolina. Bueno, ella está participando en el panel sobre liderazgo femenino del Foro Económico Internacional organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, donde compartirá con Huelleria Viena Sampaio, gerenta ejecutiva de Estrategia y Gobernanza para Sostenibilidad del Banco de Brasil, y Natalia Arroyo, es embajadora de Panamá ante Reino Unido bajo la moderación de la periodista Paula Bolívar. La alcaldesa dominicana agota su agenda en Panamá, donde ha sostenido importantes encuentros para compartir soluciones innovadoras, sostenibles para las ciudades. Entonces, bueno, vamos a adentrarnos inmediatamente en los dos temas
de los que hicimos mención. En primer lugar, las declaraciones de este energúmeno, de este basilisco que produjo, que fue el director de esta película que se llama Emilia Pérez, que ya fue premiada con Globo de Oro, está nominada a varios Óscares. Y bueno, la dominicana Zoe Saldaña ya fue premiada con Globo de Oro por esta película y pudiera también ser bien reconocida en los Óscares. Pero el individuo que dirige la película, que produjo la película, ese director de cine, pues ha declarado que el español es un idioma de pobres y de migrantes, y desde luego también de delincuentes. Es decir, eso es lo que ese señor piensa del idioma español, lo que solo un energúmeno puede plantear. Y señores, hay libertad de expresión. Es verdad que vivimos en un mundo donde hay libertad de expresión, pero la libertad de expresión no incluye libertad para el insulto. La libertad de expresión no incluye libertad para la violencia. Ese es un pronunciamiento violento. Hay libertad de expresión para yo expresar mis creencias, mis convicciones religiosas o ideológicas, pero yo no tengo libertad para burlarme ni ridiculizar al profeta Mahoma. Yo no tengo libertad para eso. Por eso, cuando se produjo aquella situación en Francia, que hubo una campaña diciendo todos somos Charlie Hebdo, yo dije, no, yo no soy Charlie Hebdo. Desde luego que repudio el atentado terrorista del que fue objeto esa publicación, pero también repudio la violencia que ejerció esa publicación. Porque la violencia no es solo física. Es decir, cuando usted hace pronunciamientos agresivos, irrespetuosos, desconsiderados, en un mundo como en el que nos encontramos, usted está convocando a la violencia. Si un día explotara una bomba que se llevara a gente en 1000 pedazos, ojalá que no sea ningún inocente. Y ojalá que una rata como la que ha hecho esa afirmación vuele en 1000 pedazos. Ojalá que una rata como la que ha hecho esa afirmación vuele en 1000 pedazos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo esto parte de la llamada leyenda negra, porque todo esto no es una agresión solamente genérica a la hispanidad. Es una agresión genérica a la hispanidad que tiene sus raíces en esa leyenda negra que se empieza a articular a partir del siglo XVI. Y se empiezan a presentar muchísimos acontecimientos absolutamente distorsionados, al extremo de que todavía usted encuentra gente diciendo que somos pobres porque fuimos descubiertos por España, que somos atrasados por el atraso de España, etcétera, etcétera, cuando todas las evidencias empíricas demuestran
absolutamente lo contrario. Lo contrario. Incluso habría un ejemplo en la propia isla española. Había un ejemplo en la propia isla española. Compare la colonización francesa con la colonización española y diga qué dejó la francesa. ¿Qué dejó la francesa? Pero salga a ver todo lo que dejó la española. Salga a ver todo lo que dejó la española. Que no fue colonización, porque España no colonizó las Indias de América. España se expandió en las Indias de América, pero Inglaterra, Francia, Portugal, donde quiera que fueron, fue a colonizar. España no colonizó en ninguna parte. España se expandió por América, se expandió por otros territorios. Entonces, varios acontecimientos, lo que fue en una guerra por la cuestión del papado, de un ataque a Roma, al Vaticano, que se llama el saco sobre Roma, lo que fue, la reforma, lo que fue la reforma protestante, y otros acontecimientos con algunas realidades, pero con muchas distorsiones, son las que han levantado esa leyenda negra que se repite porque, bueno, nos criamos escuchando esas cosas, leyendo muchas de esas cosas, y aunque hoy abundan las obras en las que todo eso está expuesto de manera mucho más objetiva, mucho más transparente, mucho más documentada, mucha gente pues no se acaba de enterar. Los orígenes de la leyenda negra, o más bien quien primero designa, quien primero habla de esta leyenda negra, es un escritor español, historiador, políglota, que se llamó Julián Juderías. Fue el primero en advertir, en identificar, en verificar todo lo que había detrás de la llamada leyenda negra. Por eso, al tratar de explicarla, al tratar de definir qué es lo que es la leyenda negra, que sirve de base a pronunciamiento, como lo que acaba de hacer el energúmeno de la película Emilia Pérez, pues vamos a ver cómo define Juderías lo que es la leyenda negra y de dónde parte y todo lo que implica esta bendita leyenda negra. Él la define de la manera siguiente, don Julián de Juderías, que él estudió en español, pero estudió en Francia, en Alemania, y él leía en 16 lenguas. Murió lamentablemente muy joven, pero en una de las que fue sus obras fundamentales, él denuncia y advierte todo lo que implica esta leyenda negra. Es el primero en hacerlo. Y él dice lo siguiente, cuando trata de definir lo que es la leyenda negra. La leyenda negra, por leyenda negra, entendemos el ambiente creado por los fantásticos relatos
que acerca de nuestra patria han visto la luz pública en casi todos los países. Las descripciones grotescas que se han hecho siempre del carácter de los españoles como individuos y como colectividad. La negación o por lo menos la ignorancia sistemática de cuanto no es favorable y honroso en las diversas manifestaciones de la cultura y del arte. Las acusaciones que en todo tiempo han lanzado contra España, fundándose para ello en hechos exagerados, malinterpretados o falsos en su totalidad, y finalmente la afirmación contenidas en libros al parecer respetables y verídicos, muchas veces reproducida, comentada y ampliada. Entonces, salto para irme a este párrafo. La leyenda negra, la leyenda de la España inquisitorial, ignorante, fanática, incapaz de figurar entre los pueblos cultos, lo mismo ahora que antes, dispuesta siempre a las represiones violentas, enemiga del progreso y de las innovaciones, o en otros términos, la leyenda que habiendo empezado a difundirse en el siglo XVI a raíz de la Reforma, no ha dejado de utilizarse en contra nuestra desde entonces, más especialmente en momentos críticos de nuestra nacionalidad. Les voy a dar algunos datos de lo que representa la hispanidad en estos momentos. Lo que representa la hispanidad en estos momentos. Señores, estamos hablando de, si fuéramos a empezar a hablar por los territorios de todas las poblaciones hispanas, donde están asentadas en estos momentos todas las poblaciones hispanas, estamos hablando de la segunda mayor extensión de territorio. Estamos hablando de la segunda mayor extensión de territorio. Sin duda alguna. La segunda mayor extensión de territorio. Después de Rusia. Estaríamos hablando de unos 12.000 o 14.000 kilómetros cuadrados. Lo de los más de 500 millones de personas, tienen el español como su lengua nativa. Escuche bien. Estoy hablando de lengua nativa. Es la segunda lengua nativa más grande del mundo, la española. La segunda lengua nativa más grande del mundo. ¿Y ustedes saben cuál es la primera? El mandarín. ¿Cuál es la tercera lengua nativa más grande del mundo? Nativa. El inglés. Nativa. Yo no estoy hablando de la gente que la habla como segunda lengua, sino la gente que han nacido lengua nativa. La lengua nativa. La lengua nativa. Entonces, estamos hablando de, si incluimos a los lusófonos, que son los que hablan portugués, entonces estaríamos hablando de 7.5 de la población mundial. 7.5 de la población mundial que está entre el español, el castellano y el portugués. 7.5 de la población mundial. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Es decir, si la hispanidad actuara como conjunto,
si se hiciera provecho de toda esa riqueza cultural, histórica, para actuar en función de una serie de objetivos, otro gallo cantara. Otro gallo cantara. Pero bueno, por eso a veces somos objeto de irrespeto de esta naturaleza. Qué lástima, porque no quisiera que ninguna de estas cosas influyan en desmérito de una persona que ha expresado con mucho orgullo su dominicanidad, que eso es Saldaña. Porque este individuo reaccionó de esa manera porque la producción tiene mucho estereotipo. México ha causado muchísima irritación, muchísima crítica. Él ha admitido que se produjo sin mucho conocimiento de la realidad. Y entonces después viene esta estupidez. Viene esta estupidez. Pero ojalá que una cosa así nunca nos visitara absolutamente para nada. Absolutamente para nada. Porque gente que hable de esa manera nunca debieron haber sido paridos por una madre. Entonces, bueno, voy a presentar el informe de auditoría. Vamos a presentar el informe de auditoría al Gabinete de Política Social del Gobierno. Este informe se había mantenido aguachapado, guardado, pero ya fue liberado. Entonces, yo voy a buscar un resumen. Necesito el resumen de las cosas que levanta esta auditoría de la Cámara de Cuentas. Ese fue el pago a los artistas que se hizo en el 2020. La Cámara de Cuentas, dice, la auditoría de la Cámara de Cuentas establece que no hubo un solo procedimiento que no se violara. Es decir, difícilmente aquí, en cualquier otra experticia, se acumulen tantas violaciones como las halladas por este informe definitivo de la Cámara de Cuentas. Y le voy a resumir, y vamos a ver si la tenemos ahí, porque tenemos el informe disponible para quienes les interese esa auditoría. Yo la resumo en lo siguiente. Yo resalto solamente 15 violaciones. Le voy a dejar 15 nada más. Solamente 15 violaciones. Uso de la excepción sin cumplir con las formalidades legales. Ausencia de publicación de convocatoria en el portal. Especificaciones técnicas sin firma del perito designado. Inadecuada composición del comité de compras y contrataciones. Contratos realizados a personas con prohibición para hacer contratos con el Estado. Contratistas no inscritos en el registro de proveedores del Estado. Contrato no registrado en la Contraloría General de la República. Contrataciones hay contrataciones que recibieron la totalidad del monto. Pagos realizados sin evidencia de factura. 10. Pagos realizados con contratos que presentan errores en números.
en números, autorizaciones de pagos con anterioridad al contrato. Es decir, pagos que se hicieron y después se mandó a hacer el contrato. Pues ya el pago estaba hecho. Bueno, impuestos sobre la renta dejado de retener. Desembolso sin evidencia de certificado de pagos de impuestos a la Dirección General de Impuestos Internos. Cheques retirados por particular sin autorización. Es decir, ahí hubo cheques que los retiró una gente distinta al cheque a nombre de quien se emitió sin una autorización del beneficiario original. Hubo desembolso sin sello de pagado. Le dije que se le iba a dejar en 15. Porque no puedo pasarme la mañana citando irregularidades. Entonces, vamos al resumen, a las conclusiones, porque ya les hice un resumen de las irregularidades que encontró esta auditoría sobre esos pagos que se hicieron. Miren, la Presidencia de la República dispuso de 103 millones de pesos, 103 millones 217 mil pesos para esos fines. Al 23 de diciembre de 2020 se habían pagado 55 millones 650 mil, pero no hay constancia de pago de 48 millones 817 mil. Entonces, me voy rápidamente a las conclusiones de esta auditoría de la Cámara de Cuentas sobre el pago que se hizo a esos artistas. Ahí están los nombres de todos los artistas en la auditoría que se ha publicado y los pagos que recibieron de manera irregular. De manera irregular. Por eso fue que en principio le recomendamos a algunos amigos hacer la devolución de esos pagos para que no se quedaran con eso ahí. Porque hay cosas que no te dan problemas en el presente, pero ya tú sabes que tú tienes un problema guardadito ahí. Que cualquiera que te lo quiera sacar en un momento determinado, te lo saca. Porque recibiste un pago totalmente ilegal por parte del Estado y evidenciado ya en una auditoría. Entonces, voy a las conclusiones de este informe de auditoría. Dice que el Gabinete de Política Social, al no realizar la publicidad y difusión del proceso de cesión en los portales correspondientes, no consideró los principios de igualdad, libre competencia, equidad, participación, lo cual evidenció la falta de transparencia, participación e igualdad en los procesos. Se evidenció que el perito designado no firmó las especificaciones técnicas como se establece en el decreto 543-12, reglamento de aplicación de la ley 350-06 y sus modificaciones. El Gabinete de Coordinación de Política Social tiene estructurado el Comité de Compras y Contrataciones, pero en la resolución y actas citadas, el mismo no estaba constituido por el consultor jurídico de la entidad, quien actuará en calidad de asesor legal y por el responsable del área de planificación y desarrollo o equivalente, conforme lo establece el decreto. Se verificó que la entidad realizó contrataciones a personas con prohibición para contratar como el Estado, como lo establece el artículo 14 de la Ley 340 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios y concesiones y modificaciones. Torito, hermano, sin necesidad, esta cuestión es a ti que se refiere, porque en la auditoría se detalla que el pago hecho al legislador
Héctor Acosta viola todas las normas habidas y por haber, que no puede recibir contrataciones del Estado. Eso está planteado en una auditoría definitiva, Eso se refiere a eso. El Gabinete de Política Social realizó contrataciones por monto de 55 millones, de 55 millones 400 mil, sin requerirle a los contratistas las certificaciones de inscripción en el registro de proveedores del Estado de la Dirección General de Contrataciones Públicas. Señora, aquí nunca, aquí no hay una sola auditoría que refleje una irregularidad como esta. Entonces, incumpliendo las disposiciones de la Ley 340 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios y obras, el Gabinete de Coordinación de Política Social no realizó el registro de los contratos ascendentes. Los contratos no fueron registrados, fueron pagados sin haber sido registrados por valor de 55 millones 400 mil. Esos contratos se pagaron sin haber sido registrados. Es decir, cualquier funcionario que haya hecho una cosa así, ya usted sabe que le toca. Contratos por un monto de 55.400 con pago correspondiente al 100% del monto de suscribir y la anterioridad de prestación de servicio. Pagos realizados sin evidencia de entrega de factura con número de comprobante fiscal gubernamental por monto de 55.400 millones. Pago efectuado por 2.750.000 con errores en el registro de cédula en el contrato. Es decir, hubo 2.750.000 que se pagaron con una cédula que nadie sabe de quiénes son. Desembolsos realizados con fecha anterior a la firma del contrato por monto ascendente a 32.050.000. La entidad dejó de retener el monto de 5.540.000 correspondiente al 10% del impuesto sobre la renta. Desembolso por monto de 55.400 sin la evidencia de certificación de pago de impuestos de la Dirección General de Impuestos Internos y de la TCS, como lo establece el artículo 8 de la Ley 340 sobre compras y contrataciones. Cheques retirados sin autorización por la suma de 750.000 pesos. Hubo un cheque que se retiró sin ningún tipo de autorización, sin evidencia de nada, por 750.000 pesos. Desembolso por el monto de 55.400.000 sin el sello de pagado, inobservando los controles internos emitidos por la Contraloría General de la República. Señores, lo dejo ahí. He referido esto primero porque aunque ese informe estaba hace tiempo, no había sido emitido. No había sido liberado. Y en el mismo momento en que se produjeron esas cosas, hicimos todas esas advertencias. Ahí están, lamentablemente, en un documento público, los nombres de muchas figuras artísticas que no deberían estar ahí. No solo Héctor Acosta, el Torito, porque también hubo uno que era viceministro, que aparece cobrando ahí. Uno que era viceministro, que aparece cobrando ahí también. Entonces, todas estas cosas, ustedes están ahí todos expuestos como personas que recibieron un pago ilegal por parte del Estado en un documento público y oficial. Público y oficial. Es decir, cada uno de ustedes anda con un expediente debajo del sobaco por una mierda. Cada uno de ustedes es un expediente lo que tiene.
que no se ve, haya interés en mover eso, etcétera, etcétera, pero no es bueno andar por la vida como preso de confianza. Cambio y fuera.